Entonces, otro resultado que nosotros tenemos es que si digamos una función es, o sea, ahora vamos a poner eso, proposición. Considérense una función definida en un intervalo abierto que toma valores en los reales y tomemos x0 un punto de acumulación del intervalo i. Entonces, si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es, digamos, L distinto de 0, entonces existe delta 0 mayor que 0, tal que ¿qué? Tal que en una vecindad de x0, tomando x en el intervalo i, se tiene que f de x va a ser distinto de 0. Es decir, si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es distinto de 0, entonces forzosamente hay una vecindad alrededor de x0 donde la función es distinta de 0. Y de hecho, se va a demostrar que f de x en esa vecindad va a tener el mismo signo que L. Entonces vamos a demostrarlo. Consideremos lo siguiente. Tómense epsilon como el valor absoluto de L medios. Está claro que eso es mayor que 0. Y entonces, por continuidad, por la existencia de este límite, entonces existe una delta 0 mayor que 0, tal que el valor absoluto de x menos x0 va a ser menor que delta 0 y si x pertenece al intervalo, entonces el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor que esta L medios. ¿Eso por qué? Pues porque estoy suponiendo que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L. Entonces, nosotros sabemos por la desigualdad del triángulo que f de x menos L es mayor o igual que el valor absoluto de L menos el valor absoluto de f de x. Y nosotros sabemos que esto es menor que el valor absoluto de L medios. Por lo tanto, esto, si muevo f de x para acá y L medios para acá, me queda el valor absoluto de L medios menor que el valor absoluto de f de x, siempre y cuando, obviamente, x menos x0 sea menor que delta 0 y x esté en i. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos suponiendo que L es distinto de 0. Entonces, por lo tanto, si x menos x0 es menor que delta 0 y x pertenece al intervalo, el valor absoluto de f de x es distinto de 0. Entonces, fíjense en una cosa. ¿Qué tenemos? Pues lo que tenemos es, si f de x y L son de signos contrarios, veamos. Pues fíjate, f de x menos L, vamos a suponer, si f de x es mayor que 0 y L menor que 0, entonces esto de aquí sería mayor que 0. Entonces esto me queda justamente f de x menos L. ¿Por qué mayor que 0? Porque L es menor que 0. Entonces menos L sería mayor que 0. Entonces esto es positivo. Pero esto es justamente el valor absoluto de f de x. ¿Por qué? Porque es positivo. Más el valor absoluto de L. ¿Por qué? Porque L es negativo y el valor absoluto de L pues es menos L. Por otro lado, si f de x es menor que 0 y L mayor que 0, entonces este número, pues f de x es menor que 0 y L es mayor que 0, entonces esto va a ser menor que 0. Entonces esto te lo arroja a menos f de x más L.
O sea, le cambias el signo, porque esto va a ser menor que 0. Pero pues esto es justamente el valor de f de x más el valor absoluto de L. ¿Por qué? Porque f de x es negativo. Entonces, por lo tanto, si f de x y L son de signos contrarios, ojo, si f de x y L son de signos contrarios, recalco mucho eso, el valor absoluto de f de x menos L, pues es justamente el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de L. Pero pues claramente esto es mayor que el valor absoluto de L medios. Pero pues esto me genera una contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que la diferencia de f de x menos L es menor que L medios. Entonces, no puede ser que f de x y L sean de signos contrarios. Por lo tanto, f de x y L tienen el mismo signo si el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta 0 y x pertenece al intervalo. Entonces, esto demuestra dos cosas. Una, que si el límite de x, de f de x, cuando x tiende a x0 es L y es distinto de 0, entonces hay una vecindad en la que la función es distinta de 0. Y no solamente eso, sino que además en esa vecindad f de x tiene el mismo signo que el límite. Ahora vamos a verificar que una función que tiene límite pues es acotada. Entonces vamos a demostrar lo siguiente. Proposición. Tómense f definida otra vez en un intervalo abierto y que toma valores en los reales. X0 lo voy a tomar en el conjunto de puntos de acumulación. Recuerden que eso significa que puede darse el caso que X0 no pertenezca al intervalo o que pues tenga yo un intervalo perforado, ¿no? Entonces, si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, entonces existe una m mayor que 0 y delta mayor que 0, tales que f de x es menor o igual, en valor absoluto, menor o igual que m, si x menos x0 en valor absoluto es menor que delta y x obviamente en el intervalo. Lo que esto me está diciendo es que si el límite en x0 existe, entonces forzosamente la función es acotada. Entonces vamos a demostrar ese hecho. Entonces considérense epsilon igual a 1. Tómense epsilon igual a 1. Sabemos entonces, como el límite existe, que existe delta mayor que 0, tal que la diferencia entre f de x menos L es menor que 1 si la diferencia entre x y x0 es menor que delta y mayor que 0. Y obviamente x en el intervalo y. Entonces, otra vez utilizamos la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo me dice que el valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de L es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L, que sabemos que es menor que 1. En consecuencia, el valor absoluto de f de x va a ser estrictamente menor que 1 más el valor absoluto de L, siempre y cuando x menos x0 sea menor que delta y x pertenezca a y. Pues justamente tómense m como 1 más L y se sigue el resultado. ¿Sale? Entonces,
Estas son algunas propiedades de los límites. Por ejemplo, también tenemos por ahí las propiedades de la suma de los límites. Si el límite cuando x tiende a x0, digamos, otras propiedades que estaría bastante interesante que ustedes demostraran. Propiedades. Entonces, tómense f y g, dos funciones definidas en y, x0 en y', y supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es m, digamos. Entonces, pues digamos, el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x, pues espera justamente que sea L más M, es decir, el límite de una suma es la suma de los límites. El límite cuando x tiende a x0 de f de x por g de x, pues es L por M, es decir, el límite de un producto es el producto de los límites. Y si g de x es distinto de 0 para toda x en y en este caso m es distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x entre g de x, pues es L entre m. Entonces sería interesante que ustedes demostraran estas tres propiedades a través de la definición de épsilons y deltas. Entonces en el siguiente video vamos a seguir verificando algunas propiedades de los límites. Obviamente, bueno, pues se puede decir también por aquí, podemos agregar algunos más, ¿no? El límite cuando x tiende a x0 de c por f de x, pues es c por L, por así decirlo, con c en los reales constante. O sea, si multiplico por una constante, pues tengo esa propiedad. Y esto pues también me permite decir que si tomo la diferencia de dos funciones y calculo el límite, pues eso me da la diferencia de los límites. En el siguiente video, bueno, pues vamos a seguir calculando algunas propiedades de los límites y vamos a calcular algunos límites que van a ser necesarios para el desenvolvimiento del curso.